Hola mis amores, bienvenidos a una nueva reseña de perfume. Hoy nos vamos a la casa de Chanel, donde encontramos el perfume de Gardenia en su versión Eau de Parfum, ¿de acuerdo? Tiene varias versiones. En este caso, bueno, pues es de la edición especial privada de Chanel. Aquí nos ponen solo un dibujito de esta edición. Y como siempre, pues voy a leeros las notas y lo comentamos. Me pongo un poquito en el papel para refrescar a lo más y vamos con él. En este caso tenemos un perfume del año 2016 con la nota de la familia floral, con notas de salida de hojas verdes, notas de corazón gardenia, notas afrutadas y coco y notas de fondo vainilla. Bien, es uno de parfum. Mirad, es un perfume con una intensidad media suave de inicio. Sobre las 2 horas ya empieza a quedarse más suave y luego se queda en una intensidad suave y ya más íntima. Pero aunque se queda en una intensidad muy suave, este perfume, este Eau de Parfum, puede durarnos las 5, 6, 7 horas perfectamente, porque estas 6, 7 horas yo lo notaba a ras de piel, pero es que era como perfumar la piel de una forma muy bonita, muy delicada, y creo que es esa la intención con la que han creado este perfume. Veréis, en un principio, sin conocer las notas, cuando lo tenía a mano, la verdad es que yo no esperaba mucho de él, porque digo, mira, va a ser un perfume solo de gardenia, y ya conozco muchos perfumes solo de gardenia. Pero cuando me lo pongo en la piel digo, ¡wow! ¡Qué bonito! ¡Qué delicado! Es un goce en aroma suave, delicado, elegante, sin estridencias. Eso es este perfume. Por supuesto, cuando te lo pones vas a notar esa flor de la gardenia con esos pequeños matices verdes y un fondo que lo endulza de una manera delicada que dices, ¡oh, qué bonito! No es solo gardenia, porque todos esos matices que acompañan a la flor hacen que sea muy bonito y muy agradable. Es verdad que según avanza el tiempo, como os he explicado antes, baja la intensidad del perfume en nuestra piel. Viene a ser un perfume con una idea de perfumarnos delicada. Pero según avanza en esa suavidad, hacia la suavidad, el perfume se endulza delicadamente. Esa gardenia empieza a ser invadida por los aromas del coco y de la vainilla. Que esto no es un perfume tropical, no. Es que lo hace ese conjunto de coco y vainilla que muchas ya conocemos de otros muchos perfumes, se une a esa gardenia con matices verdes. Es bonito, es delicado, es gentil, no sé cómo decirte, pero seguramente entiendes ese concepto de un elegante, sin estridencias, un elegante personal, un aroma que sí, que es verdad que luego se nos va quedando muy suave, muy a ras de piel, pero es que yo creo que cuando estás con un aroma que te gusta no te hace falta más. Yo incluso cuando lo estuve probando, fijaros, en una de las noches que lo estaba probando con primeras impresiones y demás, antes de irme a la cama siempre me suelo poner un perfume, pero me di cuenta, me ponía así la mano, digo, es que aún huele, sí, huele a ras de piel, pero yo que suelo dormir con la mano cerca de la cara, en la cama, ya camino del sueño, tenía la mano cerca y podía seguir oliendo ese aroma de la gardenia endulzada con esos matices verdes, coco y vainilla que lo acompañan. Esas otras notas frutales que nos cuentan sin especificar, no sabemos cuáles son, tampoco son ni destacables ni importantes, porque serán ligeros matices que le siguen acompañando y que lo hacen de forma también suave, delicada. Seguramente nos ponen algún tipo de cítrico en el inicio para suavizar, refrescar un poquito el aroma, pero yo diría que tampoco es necesario rebuscar demasiado, porque los principales aromas son esos y son muy agradables. Luego cada uno ya verá si le merece la pena o no comprarse un perfume que es relativamente sencillo,
bastante sencillo en lo que es su composición dentro de la línea exclusiva de Chanel. Siempre hay que tener en cuenta este tipo de cosas, el carácter del perfume, cómo es y todo eso, y luego ya cada uno que elija, pero desde luego creo que esperaba menos de él, siendo un perfume con solo gardenia, y aunque es sencillo, creo que tiene una sensibilidad especial de aroma y es muy bonito. Así que, bueno, amores, espérate que yo me adelanto. ¿Es unisex? No, yo creo que es un perfume bastante femenino. La forma en la que juega con estas notas, además, son aromas florales, coco, vainilla, que la hemos visto en muchos perfumes directamente de la línea femenina, y al menos mi recuerdo olfativo me lleva a que este perfume es mucho más femenino y no tiene particularidades, como mucho que te guste esa combinación de aromas. Si estás muy cansada de la vainilla, pues quizá y no te gusta. Si la gardenia no es un aroma que entre dentro de tus gustos personales, quizá y no te gusta, pero tampoco tiene máximas complicaciones. ¿De acuerdo, amores? Ahora sí, me despido animándoos antes, por supuesto, a que si habéis probado este perfume, nos contéis qué os parece, si creéis que merece la pena, si no merece la pena, porque estamos hablando de línea alta de Chanel, pero hay mucha gente enamorada de esa línea especial. Así que, amores, por supuesto, os estaré leyendo. Un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.